Hola, hoy día vamos a conversar sobre los efectos secundarios de los que poco se habla o nada sobre la cirugía bariátrica. Cabe la pena recalcar que todo lo que vamos a exponer aquí o estos efectos secundarios son principalmente los que ocurren después de la famosa fase de luna de miel, que son los primeros años, donde pues las personas simplemente ven la pérdida de peso y no sienten todavía estos efectos secundarios, no solamente a nivel físico, sino también mental. Haciendo una breve búsqueda de qué es cirugía bariátrica o para qué caso se lo indica en internet, vemos que la cirugía bariátrica se recomienda como pues cuando la dieta y el ejercicio entre comillas no han funcionado. Sabemos que la dieta y el ejercicio para pérdida de peso no funcionan en el 97% de los casos. Por supuesto que entonces esta sería una recomendación para absolutamente todas las personas que hacen dieta o que se someten a dieta porque no va a funcionar. Y luego más abajo, en esta página muy famosa que habla sobre esta cirugía bariátrica, dice que después de la cirugía bariátrica, para poder mantener y garantizar estos cambios, es necesario hacer dieta y ejercicio, que es una información que se contrapone totalmente, porque si en un principio no funcionó para que la persona baje de peso, por supuesto que entonces hacer dieta y ejercicio para que se mantenga tampoco va a funcionar. Es por esto que muchas veces se culpabiliza a las personas y no al método, o en este caso a la cirugía, de esta reganancia de peso. Cuando sabemos que pues, es natural, es fisiológico y es parte de los sistemas adaptativos de nuestro cuerpo querer regresar a un punto donde se sienta más seguro y más cómodo, y esto es lo que sucede después de algunos años de las cirugías bariátricas. Hay tres tipos de cirugías bariátricas que se hacen más, de estas realmente dos son las más utilizadas: manga gástrica, banda gástrica y el bypass gástrico. La manga gástrica es una técnica restrictiva, o sea, está orientada en que la persona disminuya el volumen de lo que come, de las calorías ingeridas. Nuevamente, el trasfondo de la manga gástrica, por supuesto, que tiene muchísimo estigma de peso, tratando de decir que las personas tienen el peso que tienen porque comen mucho, cuando sabemos que no es así, no necesariamente es así. Y esta manga gástrica lo que hace es que extirpa, eh, retira del estómago el 80 al 90%, y este adquiere una forma como de un tubito, ¿no? Una forma tubular. Esta manga gástrica, dependiendo del país, puede hacerse en un 70, un 80% en comparación al resto de las cirugías bariátricas. La banda gástrica es otra técnica restrictiva donde se coloca un anillo que es de silicona en la parte superior del estómago para formar una cavidad pequeña donde se depositan estos alimentos. Y luego está el bypass gástrico, que el bypass gástrico es el que tiene mayor índice de mortalidad, es el que es más severo. Es una técnica no solo restrictiva, sino que también es malabsortiva, porque, por así decirlo, eliminas la parte que principalmente absorbe nutrientes del organismo, y pues por esta malabsorción, además de la restricción calórica y de alimento, es que se da esta pérdida de peso masiva. El bypass gástrico es la cirugía que tiene mayor índice de mortalidad. La manga gástrica es una de las que tiene mayor cantidad de efectos secundarios en el largo plazo. Y como les decía, estos efectos secundarios, por eso es importante que se puedan, no solamente cuando una persona considera hacerse una cirugía bariátrica, no preguntarle solo a las personas que tienen 6 meses, 3 meses de haber superado, sino a aquellas personas que tienen 8, 9, 10 años de haber superado. Por supuesto, como hay tantos efectos secundarios, hay muchas personas que simplemente se los callan por miedo, por vergüenza, a ser juzgados nuevamente, a decir, a ser criticados de que no lo, entre comillas, aprovecharon, o de que se sientan culpables de que si no funcionó fue por culpa de ellos, por cuestión de ellos. Así que realmente es un tema como que no está ahí. No es tan fácil acceder a estos temas que vamos a conversar el día de hoy. Luego también lo que sucede es que la evidencia científica muchas veces se hace con seguimientos a corto plazo, es decir, a un año después de la cirugía bariátrica, 6 meses, y no hay tanta evidencia en el largo plazo. Sí hay, hay poco, pero es lo que hemos podido recopilar. Vamos a hablar sobre potenciales efectos secundarios en el largo plazo. En el corto plazo, lo que viene justo después, apenas la persona se ha hecho la cirugía, no lo vamos a conversar ahorita, sino en el largo plazo. A nivel físico, hay una ralentización de la tasa metabólica basal,
por esta adaptación de la ingesta, ¿no? Si la ingesta calórica al final es menor, el cuerpo se adapta, el cuerpo lo que le interesa es sobrevivir, no sabe a qué cosas lo hemos sometido, y si está recibiendo una cantidad de energía baja, una cantidad de nutrientes bajo, lo que hace es que su metabolismo se hace más lento. Esta es una de las tantas cosas por las cuales, como hay varias hipótesis por las cuales las personas vuelven a ganar el peso perdido después de varios años, después de más de 8 de 10 años, dependiendo del país, hay países donde 30% de los casos reganan el peso, 50 hasta el 80% de los casos, y dependiendo también del tipo de cirugía bariátrica. Pero por supuesto esta reganancia de peso es esperable, es espontánea, es natural y es fisiológica, es el cuerpo tratando de vivir a toda costa, a pesar de lo que haya tenido que pasar. Los efectos secundarios a nivel físico también es la mala absorción, no solamente de micronutrientes como vitaminas y minerales, y esta es la razón principal por la cual los pacientes necesitan suplementarse el resto de la vida, todos, de micronutrientes, sino también de macronutrientes. Por supuesto, en la técnica malabsortiva, que es el bypass gástrico, la malabsorción es muchísimo mayor porque se está eliminando el duodeno, que es la porción del intestino que más absorbe estos nutrientes. Esto nos puede llevar en el largo plazo a una desnutrición. La falta de nutrientes lleva a las personas a que tengan fatiga crónica. Ya vamos a hablar de los efectos en la salud mental también. El síndrome de dumping, que es muy usual en más del 80% de los pacientes. Eh, la colelitiasis, que son los cálculos biliares por esta pérdida de peso brusca, enfermedades que son relacionadas a las deficiencias nutricionales, vitaminas, minerales, etcétera, que se dan a nivel físico, mental, condiciones en general producidas por esta malabsorción, por esta malnutrición, que son tan amplias que no alcanzaría a poderlas nombrar. Por supuesto, no todas las personas que se hacen la cirugía bariátrica van a tener absolutamente todos estos efectos secundarios. Hay personas que desarrollan muy pocos, hay personas que desarrollan más, cada caso es muy individual, es muy diferente, es muy variado, pero hay casos que son muy severos también, y por supuesto que los casos más severos pueden llegar a la muerte también. Hay una alteración de la microbiota intestinal, puede haber una alteración en la función y en la forma de nuestro sistema digestivo, reducción de la libido. Luego también por otro lado, eh, bueno, por aquí tenemos varios estudios. Sí hay una cantidad de estudios importantes que podemos utilizar para poder analizar todos estos temas nutricionales y deficiencias nutricionales que ocurren. ¿Y el síndrome de dumping qué es? Bueno, ese síndrome de dumping se da cuando la persona consume carbohidratos refinados. Pueden ser harinas, pueden ser azúcares, y estos carbohidratos refinados se pasan muy rápido a través de este estómago eh, operado, y al llegar al intestino tan velozmente se desencadena una cascada de eventos fisiológicos, que lo que hace es que principalmente la persona vomita, tiene náuseas, tiene debilidad, diarrea, cólicos o dolor abdominal, suda, se marea, taquicardias, hipoglucemia reactiva, palpitaciones, debilidad en general. Es importante saber que este síndrome de dumping no es algo que se elimine y que está los primeros años de la cirugía bariátrica, es algo que permanece con las personas prácticamente toda la vida. En la literatura mencionan que sí, que las personas que se enfrentan al síndrome de dumping, que puede ocurrir después de comerte, por si acaso, 3 cucharadas de un postre. No estamos hablando de un atracón como tal, de grandes cantidades de comida, no, porque igual fisiológicamente el estómago ya no te lo permite. Pero te comes 3 cucharadas y probablemente para ti, con tu capacidad estomacal, o sea, para el paciente con la capacidad estomacal tan reducida, puedes generar todos estos síntomas, eh, y no es algo que se vaya a eliminar. ¿Qué es lo que nos dice la literatura? Como el paciente se expone ante a este malestar, a esta incomodidad, eso va a hacer que las personas ya no coman los azúcares refinados, lo cual es mentira. O sea, es lo mismo que pasa con los atracones después de una dieta. Por supuesto que los atracones son incómodos, pero los atracones vienen producidos por la restricción, y esa restricción, tanto física como mental, que sigue permaneciendo en este caso de la cirugía bariátrica, va a hacer que cada vez que la persona coma, va a tener ansiedad al comer, va a tener culpa al comerlos, y quizás va a ser difícil contenerse de comer esas 2 o 3 cucharadas que igual van a generar este síndrome. Así que
pues sí, esto es una realidad que se repite muchísimo, muchísimo, más del 70-80% de los casos. Los potenciales efectos secundarios a nivel de la salud mental son bastantes también. Muchos de ellos no son de antecedente previo del paciente, sino que son generadas después de la cirugía y algunos son potenciadas con la cirugía. Está la depresión, la fatiga crónica, una dificultad para concentrarse, una mayor insatisfacción corporal incluso que lo que tenía la persona antes de la cirugía. Ocurre también el tema de la fobia social, sobre todo cuando la persona va recuperando peso, que es muy común, muy frecuente después de varios años, por este miedo de sentirse como de alguna manera culpable de que nuevamente lo vayan a juzgar ahora las mismas personas que los elogiaron por haber perdido ese peso a través de la cirugía, luego ver que recuperen el peso y recibir críticas como que no la, entre comillas, aprovechaste y, y mira una falla más en tu vida, en este proceso de tener este cuerpo, entre comillas, saludable, hay mayor riesgo de suicidio y hay mayor riesgo de adicciones también. Quería compartirles unos datos interesantes sobre el tema de la depresión y los suicidios. Y la realidad es que algunos estudios mencionan que inicialmente las tasas de ansiedad o depresión pueden disminuir después de la cirugía. En primera instancia estamos hablando de los primeros meses, el primer año, los 2 primeros años, pero luego hay algunos factores que están implicados en que haya un incremento de estas patologías eh, mentales y también de que incremente la tasa de muertes por suicidio. Y estos factores son tan amplios que la verdad es que no hay una sola causa, una sola razón, pero puede verse mecanismos neurohormonales que hayan sido inducidos por la cirugía. Sabemos que hay una relación directa entre el intestino, entre el sistema digestivo y el cerebro, y la parte neurológica, cambios permanentes que vayan a haber como exceso de piel en la persona, cambios permanentes que puedan haber en el cuerpo. Luego también puede haber depresión por este estrés por ver que la persona no perdió tanto como pensaba que iba a perder, o por ver que después de unos años empieza a recuperar ese peso cuando pensó que esto sí era lo más definitivo que existía. El estrés a las restricciones dietéticas, porque por supuesto la vida es antes y después, y es otra vida después de la cirugía. Desde el simple hecho social, ir a un restaurante y no poder comer más de 2, 3, 4 bocados y tener que estar ahí esperando mientras todo el resto de las personas están comiendo en un tiempo que es normal, que es común para las personas comer, y estar ahí viendo, y luego el síndrome de dumping asociado por siempre, vómitos en todo sitio, en restaurantes, en eventos. Eh, Pueden ser varias de las causas de la depresión y que puedan estar asociados a los pensamientos suicidas, al suicidio. Luego también hay unas investigaciones interesantes sobre el tema del alcoholismo y adicciones en general. Hay mucha ciencia con mucho estigma de peso y parte de las como hipótesis de por qué incrementan algunas adicciones o por qué incrementa la posibilidad de la adicción al alcohol después de la cirugía bariátrica es que la persona, entre comillas, transfiere adicciones porque se piensa que las personas de cuerpos grandes son adictas a la comida y entonces transfieren esa adicción de la comida, como ya no se puede, a partir del alimento por el bajo tamaño, el pequeño tamaño del estómago, pues se lo transfiere a otras fuentes digamos, no solamente de alcohol, sino que también podría ser juegos de azar, etcétera, compras. Pero la realidad es que sabemos que la comida no es adictiva. La comida puede sentirse como adictiva para algunas personas, pero realmente sabemos que se llama compulsión alimentaria o atracones alimentarios, que es producido por la restricción. O sea, la comida no tiene un componente adictivo como sí lo tiene el alcohol. Entonces realmente no es una transferencia de adicción. Podría en todo caso hablarse de una forma de copar con las emociones que ya no se puede a partir de comida si es que la persona tenía la comida emocional como único o principal mecanismo de copar con las emociones, porque por supuesto el tamaño del estómago está muy reducido. Pero con el tema del alcoholismo cada vez hay un poco más de información y estamos hablando de que el metabolismo, la metabolización del alcohol en personas que han pasado una cirugía bariátrica es totalmente distinta.
Hay algunos exámenes, hay alguna evidencia científica que analizan la cantidad de alcohol que está presente en la sangre de las personas en comparación a antes de la cirugía, y la realidad es que el impacto es duplicado. Con la misma cantidad de alcohol, digamos, si la persona toma un vaso de cualquier tipo de bebida alcohólica, en su cuerpo, después de la cirugía bariátrica, se refleja como si hubiera tomado exactamente el doble. Y el impacto del alcohol en el organismo es mucho más acelerado y mucho más rápido cuando has tenido una cirugía bariátrica por el mismo hecho de la alteración de este tracto digestivo, que promueve a que la persona caiga en una conducta adictiva con mucha más facilidad, con una menor ingesta de alcohol. A esto sumémosle que hay menos comida en el organismo por el menor tamaño del estómago y del en caso del bypass también, pues. Entonces, la cuestión es que esto aparece en un porcentaje alto, un 30%, hay algunos estudios que incluso hablan de un 40% de probabilidad de tener estas conductas adictivas. No estamos hablando apenas terminas la cirugía, estamos hablando de más de 2 a 5 años posterior a haberse realizado la cirugía bariátrica. ¿Cuáles son de las preguntas más frecuentes? ¿La cirugía bariátrica mejora la autoestima y la imagen corporal? Muchas veces se la vende como que esta es la cirugía que va a hacer que te sientas bien, que subas tu autoestima. ¿Y qué es lo que lo vemos un poco en los testimonios y qué es lo que nos da a entender no solamente la lógica, sino también la evidencia científica en este tema? Que hay igual una asociación fuerte entre insatisfacción corporal y la pérdida de peso de una persona, indiferentemente del tratamiento que haya hecho, incluida la cirugía. Porque sabemos que para mejorar la imagen corporal la pérdida de peso no es algo que lo cura. O sea, que tú pierdas peso, que cambies tu forma física, no es algo que cure algo que está en nuestra mente, que es una mala imagen corporal, es una mala percepción de nuestro cuerpo. Y por supuesto que uno puede mejorar el autoestima y la imagen corporal en cualquier tipo de cuerpo que tú tengas. No es un proceso fácil, peor en una sociedad con tanto estigma de peso, tanta discriminación y que le da tanto privilegio a la delgadez, pero no es algo que se solucione bajando de peso. Y puede haber inicialmente una mejora en esa sensación de pertenencia a la sociedad, pero no está tanto atada al cuerpo, sino que está más atada a los privilegios que empiezas a recibir de una sociedad que enaltece la delgadez. Empiezas a recibir elogios después de la cirugía bariátrica, no solamente elogios hacia la belleza, sino que ahora elogios hacia qué saludable te ves, cuando sabemos que la salud no se define por el cuerpo de una persona y sabemos que es una cirugía que en el largo plazo puede dañar muchísimo la salud en todos los niveles, ya ni siquiera solamente físico y mental, sino también a nivel de salud financiera. Y pues por supuesto, este estigma de peso es lo que hace que la percepción de transitar esta vida en un cuerpo más delgado sea mejor. ¿Qué es lo que demuestran las investigaciones? Que en el largo plazo la insatisfacción pues simplemente regresa y luego regresa con una culpa del el pensar de que cómo puede ser que me siga sintiendo mal si ahora estoy delgada. O sea, debería entre comillas sentirme feliz, pero la realidad es que no es así, ¿no? El tema de la imagen corporal es muchísimo más amplio y, y bueno, así que no es una cirugía que te va a curar el autoestima. La cirugía bariátrica es la solución para no tomar pastillas de diabetes el resto de la vida. Bueno, de hecho, el bypass gástrico se lo vende como la cirugía metabólica porque te, entre comillas, cura la diabetes, que ya nos va a hablar Ana María un poquito más adelante del tema. Pero la realidad es que si tú tuvieras diabetes, necesitarías un tratamiento. El tratamiento es no solamente a nivel de conductas y de una buena relación con la alimentación, con el ejercicio y hábitos de salud, sino que también puede ser un tratamiento a partir de una pastilla. Puede ser en casos de una diabetes más avanzada, pues pastilla en combinación con insulina. Pero la realidad es que una vez que te haces la cirugía bariátrica no vas a necesitar una pastilla, vas a necesitar varias pastillas que vas a tener que tomar el resto de la vida. No una, muchas. A lo largo del día estamos hablando que hay, contactamos con una marca de suplementos para cirugía bariátrica y nos comentaban que aproximadamente de una de las cápsulas, que es el multivitamínico de vitaminas y minerales, son más o menos como 4 al día, el resto de la vida. Y luego también se recomienda un suplemento que tiene hierro, vitamina C,
porque el riesgo de anemia crónica severa es altísimo, así que pues por ahí van como unas 2 a 3 cápsulas extras en el día, y además el suplemento proteico que tiene que ir fijo también, y que también pues este no es en pastillas, este es como en scoops, pero también tienen que ser consumidos. Así que el riesgo al que una persona se expone con una cirugía bariátrica de desnutrición y deficiencia de vitaminas, minerales y macronutrientes es tan alto que la persona necesita obligatoriamente suplementarse con varias pastillas el resto del tiempo. No es cualquier pastilla, por supuesto, no son pastillas de cápsulas duras, tienen que ser pastillas fáciles de poder ser absorbidas, como pastillas masticables, como por ejemplo gotas, pastillas o suplementos en gotas, líquido, algo que sea fácil de digerir. Y hay que revisar los exámenes de laboratorio cada 6 meses, cada cierto tiempo, para ir constatando que no se haya caído en una desnutrición o en una carencia de una vitamina o mineral específico, porque si es que se ha caído, se necesitan, pues, por supuesto, una dosis específica de esta deficiencia para ser cubierta. Bueno, y continuando con la intervención de Cristi, yo les voy a hablar un poquito sobre el costo de la vida luego de la cirugía. Hemos excluido aquí el primer año post cirugía, ya que aquí va a haber necesidad de varios controles médicos y exámenes y un seguimiento tal vez un poco más minucioso. Pero a partir de eso, em, podemos, bueno, partir de que la cirugía más o menos fluctúa entre estas cantidades, 8.500 y 6.500 dólares. Y un dato importante y tal vez un poco curioso es que la cobertura de un seguro privado podría estar bordeando los 500 dólares, lo que significa que el paciente tiene que financiar todo el resto y todo lo que suceda después, porque em, entran en una categoría de cirugía estética, la cual no tiene mayor cobertura. Así que, bueno, partiendo de esto, tendríamos a las analíticas de sangre, em, dos exámenes completos por año, más o menos un valor aproximado de 100 dólares cada uno, una densitometría ósea 2 veces al año, un control hormonal 2 veces al año, endoscopías igual 2 veces al año, citas con nutricionista, le hemos propuesto 3 consultas como para hacer un seguimiento y que esto puede estar más o menos entre los 30 y 50 dólares cada una, al igual que un seguimiento psicológico que también se necesitaría en este caso. Y una revisión médica general, hemos planteado lo mismo, 3 consultas entre 40 y 80 dólares cada una. Em, Aquí hay tal vez algunos papers que recomiendan un tipo de protocolo, ciertos controles que se deben hacer. Sin embargo, muchas veces eso no se cumple, el paciente va a quedar a la deriva y tal vez un poco convencido de verse con su nuevo cuerpo o con esta pérdida de peso, ya sentirse saludable y tal vez descuidar esto que es importante hacerlo. Em, Como ya mencionó Cristi, más o menos este es los suplementos en los que hemos podido obtener la información y tendríamos un meal replacement en polvo que puede durar aproximadamente 21 días por un valor de 120 dólares, un multivitamínico y multimineral masticable de fácil absorción, que igual hasta 4 tabletas al día, lo que va a durar un mes. Em, Aparte de eso, un suplemento de hierro y vitamina C masticable de 60 unidades, que sin anemia hablaríamos de una diaria, pero cuando existe anemia pueden llegar a ser 4 diarias. Em, Cabe recalcar también que a pesar de la suplementación, no está garantizada la prevención de las deficiencias nutricionales. Así que aquí tenemos que en un año el paciente puede gastar entre 4.500 y 4.900 dólares entre atención médica y los suplementos alimenticios. Lo cual, poniendo un ejemplo de una persona que se sometió a una cirugía bariátrica a sus 35 años y que vive hasta los 80 años, estamos hablando de 45 años luego de la cirugía, terminaría haciendo un total bastante alarmante que sería entre 162.000 y 220.000 dólares. Entonces, es algo bastante representativo que tal vez no se contempla al momento de considerar esta intervención. Otra pregunta es,
¿puede la cirugía bariátrica curar la diabetes? A ver, estas cirugías y en particular el bypass gástrico promete una remisión de la diabetes tipo 2 hasta 10 años. Pero aquí quisiera que nos quede bastante claro que es una reacción que ocurre inmediatamente luego de la cirugía, que se va a dar por la mala absorción de nutrientes, ya que los alimentos van a pasar directamente al duodeno y perdón, los alimentos no pasan por el duodeno, van directo al yeyuno y no se absorben ni los carbohidratos ni otros nutrientes, y también la cantidad de alimento que se recibe es muy bajita. Ahora, el factor GLP-1 luego de la cirugía va a favorecer a la liberación de insulina, lo cual mejora la función de las células beta del páncreas y puede aumentar la sensibilidad a la insulina, la tolerancia a la glucosa y disminuir sus niveles en sangre. Se promete una reducción de complicaciones como la neuropatía y episodios mortales cardiovasculares, que aquí también quisiera decir que reducción de complicaciones teniendo como un buen seguimiento, un buen manejo de la diabetes se pueden evitar igual, y que si es que una persona está en edad avanzada y ha llevado varios años con la enfermedad, que sucedan estas condiciones, tampoco habría que verles desde una perspectiva como de estigma, sino como algo parte de lo que significa la enfermedad, que no necesariamente se va a prevenir al 100% con la cirugía bariátrica. El problema aquí es, bueno, creo que ante todo el estigma de peso que existe en todos los estudios, eh, y además que son pequeños, con pocos años de seguimiento, y en estos casos no consideran nada más que la diabetes y se considera la pérdida de peso como una medida de éxito. A pesar de que la pérdida de peso no ocurre todavía cuando se da todo ese proceso hormonal que les mencioné, se insiste muchísimo en que la pérdida de peso es la que favorece a esta supuesta cura de la diabetes. Lo que sucede también es que hay diferencias en los criterios que se van a considerar para decir que la diabetes está en un estado de remisión. Decir que está un paciente curado no significa que es inmune a volver a presentar la enfermedad, y también se le exige y se le pone muchísima responsabilidad al paciente diciéndole que esto depende de él y que necesita un mantenimiento intensivo del estilo de vida, lo cual recae en lo que comentaba Cristi, dieta y ejercicio otra vez, que sabemos que eso al final no funciona. Fíjense que en el 2012 la Clínica Mayo emitió un artículo tras haber hecho un seguimiento de 7 años a 72 pacientes, la muestra sigue siendo bastante reducida, de los cuales 14 volvieron a presentar diabetes entre 3 y 5 años, y claro, se les culpa o se da la razón a que estos pacientes tuvieron una menor pérdida de peso que los demás. Y si el paciente lleva más de 5 años con diabetes antes de la cirugía, puede ser más proclive a una recurrencia, y para evitar esto lo que sugieren es operar antes. O sea, realmente a mi punto de vista deja muchísimo que desear. Nos quedan algunas preguntas sin respuesta. ¿Qué es lo que va a pasar luego de estos 10 años de supuesta remisión? Como comentaba Cristi, hay mucho miedo por ahí de decir, no, es que quiero prevenir la diabetes porque no quiero tener un tratamiento de por vida. ¿Y qué pasa si es que ya con todo lo que vimos que se debe asumir, que se debe poner en práctica en cuanto a los cuidados, seguimiento médico, suplementación y demás, después de los 10 años, si es que el paciente logra o se le da así, de nuevo volvemos a la misma medicación y no se ha conseguido nada? ¿Qué pasa si es que esta remisión no le sucede a todos los pacientes? ¿Y qué pasa si es que el paciente recupera peso? ¿Será entonces culpa del paciente por no haberse cuidado y tomado todas las precauciones? La siguiente sería, ¿puede la cirugía bariátrica curar la obesidad? Bueno, partimos de que la raíz de esta pregunta es una patologización de los cuerpos grandes. Al hablar de obesidad, solo estamos tomando en cuenta el tamaño del cuerpo,
que es algo que jamás debería ser considerado un problema para darle una solución. Se reporta una pérdida de peso del 50% en el primer año luego de la cirugía, y con el bypass gástrico se ven, entre comillas, mejores resultados, un poco más lento pero más sostenidos, y hablamos de que un 40% de pacientes que han recuperado peso se les propone una segunda y hasta tercera intervención. Imagínense, o sea, ya el riesgo también quirúrgico va a aumentar, complicaciones ya dentro de la cirugía o en el postoperatorio también aumentan por la complejidad de la cirugía y de esta intervención. Ahora, la pérdida de peso con la cirugía bariátrica se debe a una combinación de factores, entre ellos disminución de la capacidad gástrica, la menor capacidad de absorción de nutrientes, mala absorción de grasas al no tener comidas altas en osmolaridad. Y en el caso del bypass gástrico, los alimentos pasan directo al yeyuno y se secretan las hormonas que inhiben el apetito y provocan náuseas. Fíjense que todo esto ya viviéndole, por decir así, en carne propia, es pura incomodidad, no poder disfrutar de sus alimentos, de compartir esos alimentos con las personas que tienen a su alrededor, y otros aspectos más que ya mencionó Cristian, la parte psicológica y social. Aparte, al cabo de 7 u 8 años, el peso perdido se puede recuperar en un gran número de pacientes. La ganancia de peso luego de la cirugía se asocia a un mayor número de cirugías practicadas. Imagínense, quiere decir que mientras más cirugías se practican, hay mayor porcentaje de personas que recuperan el peso. No me parece a mí una razón para decir es que algo está mal con los pacientes, sino que efectivamente algo debería estar mal con la cirugía y con el método. La ganancia de peso se considera otro problema a solucionar y se propone nuevamente el uso de dietas y fármacos con el fin de bajar de peso. Y aquí en estos estudios le pone como atacar al problema. Entonces, bastante agresivo y no sé, seguimos como dentro de lo mismo, ¿no? Se habla de una ganancia de peso de 1,2% en 30 días como acelerado, y nuevamente la culpa es de la mala alimentación y la falta de ejercicio. La otra cara de la moneda es que no se está tomando en cuenta el estigma de peso, la gordofobia, la cultura de las dietas, los estándares de belleza y los privilegios que otorga la delgadez, que seguramente fueron el motor y la motivación primera por la que el paciente consideró esta cirugía, muchas veces incluso estando totalmente sanos, no, sin presentar ninguna enfermedad, y como medida, entre comillas, preventiva, lo hicieron y pudieron haber perdido mucha salud en el camino. Luchar contra el cuerpo de una persona es luchar contra su genética, su entorno, sus oportunidades laborales, su acceso a alimentos, su cultura y cosas de las que el ser humano muchas veces no tiene el control ni la voluntad de escoger qué es lo que quiere. Otra pregunta es, ¿puede la cirugía bariátrica mejorar el nivel de actividad física o mejorar la movilidad? Que muchas veces se habla de, es que una persona en un cuerpo grande no tiene movilidad y le duele todo su cuerpo y etcétera. Lamentablemente puede ser peor luego de la cirugía bariátrica. Existe un menor nivel de energía. Acuérdense que la tasa metabólica basal está reducida. La pérdida de masa muscular va de la mano con la pérdida de peso, y además consideremos que existen deficiencias nutricionales y que llega a ser bastante complicado alcanzar esos requerimientos diarios. Y entonces también baja la motivación, y otros factores psicológicos también van a influir. Sí, como mencionaba Cristi, en el tema de la alta incidencia de depresión y demás en estos pacientes, también van a contribuir a que la persona no sienta el deseo de moverse. La exigencia para los pacientes de cirugía bariátrica para hacer ejercicio es bastante más alta para que igual ocurra la pérdida de peso y esta se pueda mantener. Se recomienda aquí entre 200 y 300 minutos de ejercicio y actividad física a la semana, y aparte deben mantener, ¿no?, la dieta hipocalórica. Aquí les cuento que en algunos estudios se ve que no hay una diferencia si es que el ejercicio es
extremadamente intenso con un ejercicio moderado. Así que imagínense si es que este paciente cae, por decir así, en manos de una persona que no tiene mayor conocimiento o que de cierta forma continúa esa estigmatización y sobreexige a esa persona, al final lo que menos va a querer es regresar y moverse, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las barreras para la práctica de ejercicio y actividad física? Poco tiempo y energía. Acuérdense que estamos hablando de un estado de hambruna, tener miedo a una lesión por sentir bastante debilidad, la insatisfacción corporal y sentimientos de incapacidad, afecciones de salud que se hayan presentado, un soporte social limitado, bajos recursos al hablar de equipo, gimnasio o un entrenador o personal capacitado que pueda guiar estos entrenamientos, que es bastante importante que esto sea así, ya que no podemos, al igual que con la alimentación, no se puede decir que todo es para todo el mundo. Aquí también sí es muy importante observar a cada persona y ayudarle a encontrar ese equilibrio y es eso que le ayuda. Y también vemos bastante complejo el tema de que los espacios, la ropa y el entorno en general sigue y continúa a estigmatizar a estas personas. Acuérdense que también la ingesta nutricional es bastante limitada, eso va a generar un bajo nivel de energía, los entrenamientos van a ser realizados en estados de hambruna, probablemente van a ser poco placenteros y agotadores y se convierte en algo obligatorio, lo cual puede también contribuir a que no haya una motivación. Y bueno, esto quisiéramos dejarles como nuestras conclusiones, sabiendo que la cirugía bariátrica no va a ser una solución para tener salud. La salud es un derecho que merecemos todos sin importar el tamaño del cuerpo. Es decir, aquí tal vez una atención de salud digna, espacios donde se le mire realmente al paciente, no a su tamaño, a su forma y que existan todos esos prejuicios que van a frenar una atención adecuada y o sea, como debe ser para todos. El paciente muchas veces no está informado sobre todos los efectos que puede tener la cirugía a largo plazo y por eso Cristi comentaba, si es importante, si es que alguien se lo está planteando, que converse con personas que se han operado ya hace muchos años, no en el periodo como de la luna de miel, sino ya 10 años después o incluso más, para saber realmente qué es lo que puede pasar y que la decisión sea informada si es que se llega a decidir, ¿no? Se busca la pérdida de peso a costa de sacrificar la salud en muchos ámbitos y ganar aceptación en una sociedad que está plagada de estigma y de gordofobia. La vida del paciente cambia radicalmente y las adaptaciones de vida que tendrá que hacer pueden ser bastante significativas. La cirugía además se ofrece y se vende muchas veces mostrando solo fotos de antes y después, con promociones, con enganches que pensaría y me atrevo a decir que son muy irresponsables porque estamos hablando de la salud y de la integridad de esa persona. Quisiéramos dejarles estas tres recomendaciones de lecturas y hablando de la cirugía que más pesa de Mariana Den Hollander, si es que no la siguen en sus redes sociales, ella tiene mucha información y testimonios de personas que, que se van justamente abriendo a darnos estas como luces y unas pintas de lo que es realmente vivir ya con los efectos de una cirugía bariátrica. Les agradecemos muchísimo por su atención. Nosotras somos Cristina Bajaña y Ana María Malo. Somos nutricionistas, estamos trabajando bajo este enfoque de alimentación intuitiva y salud en todas las tallas y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Muchas gracias. A las personas que están desesperadas por hacerse una cirugía bariátrica, quiero decirles que les entiendo su desesperación por huir del dolor, de la violencia que se vive en un cuerpo grande y gordo,
Pero quiero decirles que lo que nos han vendido sobre la cirugía bariátrica es totalmente una mentira absoluta. No vas a tener una mejor salud, por el contrario, corres el riesgo de perderla para siempre. Y en cuanto a la belleza, a la delgadez, nadie te puede asegurar que vas a adelgazar lo que estás pensando, ni tampoco que lo vas a poder mantener. No porque nosotros fallemos, sino porque la cirugía bariátrica no es un método para perder peso a largo plazo. Quiero, por favor, invitarte a leer mi libro La cirugía que más pesa, porque realmente creo que conocer mi historia y la de las 10 personas que compartieron en este libro puede ayudarte a realmente entender que es una mentira. La cirugía bariátrica debería estar prohibida. Escuché hace poco a una doctora decir que es un crimen en contra de la humanidad y tengo que decirles que lo creo. Un gran abrazo y que estén muy bien.